La intención de esta charla básicamente es provocaros curiosidad, que es lo que mata el sistema educativo, entre otras cosas. Pero está pensada para eso y al final os he puesto unas recomendaciones de libros, películas y otras cosas por si alguien quiere seguir con esa curiosidad fuera de hoy. Hoy es un poco cruzaros las neuronas y lo primero es que hablo muy rápido, así que va a ser lo primero que os va a cruzar las neuronas y luego el siguiente va a ser todos los temas que toquemos. Si veis que voy muy rápido, pues me bajáis un poco, me hacéis alguna señal y yo soy sensible y lo capto y bajo el ritmo. ¿Sí? Y antes de presentarme incluso os voy a decir que no voy a esperar al final a que me hagáis preguntas. En cualquier momento, si alguien quiere pararme, comentar, juzgarme, porque diré cosas polémicas, cualquier cosa, levantáis la mano y como hacía Mafalda, desde una forma constructiva podéis decir lo que queráis. ¿Sí? ¿Empezamos? Pues mi charla se llama De la manzana prohibida a la perspectiva de género en educación. Eso, ¿ves? No vienes, pero me cierras la puerta. Gracias. Y mi nombre es Vanessa Soria. Bueno, yo siempre busco una temática para todos los powers y hoy os ha tocado el de la manzana y ahora veréis por qué. Bienvenidos. Habéis llegado justo a tiempo, estaba esperando, ¿eh? ¿Quién soy yo? Yo soy educadora social, soy psicopedagoga, trabajo temas de innovación docente, de investigación y también temas de violencia de género. Trabajo en un grupo que se llama Agredidona y nos dedicamos a trabajar sobre todo esto, la violencia de género, y luego hago 1000 cosas más. Hace como 8 años, creo ya, que me dedico a la docencia y antes me había dedicado a dar charlas en institutos y había hecho 1000 cosas más. Básicamente yo creo que con eso es suficiente, ¿no? Me podéis seguir luego, buscar por las redes, que seguro que hay mucha información, buena y no tan buena. Y esa sería la presentación. Y ahora os diré, ¿por qué la temática de la manzana? ¿Y por qué de la manzana prohibida? Hubo 3 manzanas que cambiaron el mundo. ¿Habíais sido conscientes de eso? La de Eva, la de Newton y la de Steve Jobs. Curiosamente, 2 son muy buenas, la de los hombres, más o menos, y hay otra que no es tan buena y que corresponde a la mujer. No entiendo, Eva. Si te dicen que no comas la manzana, ¿por qué comes la manzana? Solamente espero, por el bien de nuestras hijas, que tu costumbre de llevar la contra no sea un rasgo hereditario. Hablamos de violencia de género y todo empezó con una manzana, con Eva. Por eso hoy este PowerPoint va en dedicación a Eva y a todas las manzanas que os queráis comer. Y esa manzana prohibida es el título de este PowerPoint de hoy. ¿Queréis dar conmigo durante 1 hora un mordisco a esa manzana? ¿Os atrevéis? ¿Sí? Pues vamos a ello, venga, con ganas. ¿Qué provocó esa manzana? Pues este símbolo yo creo que lo representa bastante. Al final, con la excusa de la manzana de Eva y de que las mujeres no hacíamos caso y de que no éramos lo que se esperaba de nosotras bajo nuestro mandato de género, y hablaremos de eso hoy, al final lo que hizo es que nos colocó a las mujeres en una desigualdad. Y esa desigualdad se dio en varios espacios, tanto en el público como en el privado, pero sobre todo en el público, y por eso este símbolo de la calle, ¿no? ¿Qué sabéis de violencia de género? ¿Sabéis cuántas mujeres murieron el año pasado? Con eso ya, mirad, me doy con un canto en los dientes. ¿Sabéis el nombre de alguna de ellas? ¿Sí? ¿Quieres compartir el nombre? Había, en total, entre Carmen, habían 49 muertes de mujeres en el 2018 y 7 menores. Hay una escritora, que a mí me gusta mucho cómo empieza su libro, Nuria Varela, y dice, si en este país, en vez de morir 49 mujeres en el 2018, por poner, hubiesen muerto 49 futbolistas, ¿qué habría pasado en este país? Podemos hablar ya de más de 1000 mujeres desde que se cuenta la violencia de género en este país, que es alrededor del 2004. 1000 mujeres, y solo es la punta del iceberg. Por eso os he dicho, os puedo hablar de perspectiva de género, pero si yo no entiendo cuál es la complejidad de todo este fenómeno, difícilmente voy a poderlo trabajar en el aula. Al final, además, hay un problema que solo vemos los asesinatos, pero el problema es mucho más grave. El iceberg es profundamente más enorme. Y por eso yo os voy a hablar de toda esa parte invisible, más allá de las muertes, aunque os voy a hablar también de ello, ¿sí? Y por eso ahora, a nivel mediático, aparte de que puede estar de moda, no paran de salir temáticas de sucede esto en Hollywood, sucede esto en cualquier otro lugar, suceden muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque de repente hemos abierto la puerta de todo lo que estaba por debajo de la violencia de género en la pareja y hemos empezado a descubrir todo el resto de manzanas prohibidas. A mí hay gente que me dirá, y me lo podéis decir hoy,
Bueno, hay mujeres que también pegan a sus maridos. Y yo os diré, sí, las hay. Pero no es la primera causa mundial de muertes de mujeres menores de 44 años. O sea, la violencia de género mata, el machismo mata, y es la primera causa mundial. Y eso no lo hay entre hombres. Seguro que hay relaciones tóxicas, pero no hay algo que sea tan pandémico como la violencia de género. Y de eso es de lo que os voy a hablar ahora. Y básicamente creo que este vídeo nos va a dar pistas, porque normalmente cuando hablamos de violencia de género, hablamos solo de la violencia de género en la pareja. Y si miráis las estadísticas, solo hablan de eso, pero es mucho más allá, como hemos podido ver. Visto? ¿Qué habéis visto? Ablación, explotación. Al final lo que simboliza este vídeo es el empoderamiento de muchas mujeres que ya no dicen esto solo me está pasando a mí. No sé si sabéis que uno de los grandes lemas feministas fue lo personal es político. Porque hasta ese momento, sobre todo en Gran Bretaña, lo que se decía es no, esto te ha pasado a ti en el ámbito privado y solo es a ti. Y esto fue cayendo pues, en la mentalidad de muchas mujeres en las que pensaban que era un problema personal. Y de ahí de repente se vuelve un fenómeno que no es personal, que es sistemático y que se da en muchas culturas. Y que va más allá de una mujer, sino que se repite el fenómeno. Y eso es la violencia de género. No sé si habéis leído esta noticia, que es 1 de cada 3 jóvenes considera aceptable que su pareja la controle. ¿Sabéis qué es lo más preocupante y lo que a mí me pone los pelos como escarpias? Que algo mal estamos haciendo, pero muy, muy mal. Porque desde hace 4 años, las denuncias que más aumentan en violencia de género, ¿sabéis qué franja de edad es? Menores de 25 años. Hablamos de 300.000 denuncias en España al año. Y donde está creciendo más la violencia de género, lo vemos día tras día, es en los adolescentes. Y en los menores, ya os digo, menores de 25 años. Por eso podríamos hablar de violencia de género, entendido con el concepto y lo diremos, pero al final hay una cosa que lo sustenta y hasta que no veamos que ese problema es mucho más grande, es muy difícil abordarlo, ya sea a nivel social, político o educativo. Y lo que hablamos primero es de que hay una cultura y esa cultura es lo que está permitiendo todo esto. Y mi primer punto, y mi primera parada, o la primera manzana, va a ser el sistema patriarcal. ¿Cómo entender todo ese fenómeno? ¿Sí? ¿Voy muy rápido? ¿Vais bien? ¿Me seguís? Bien. ¿Y qué es eso? Hay un sistema patriarcal
que se basa en un androcentrismo, que eso se refleja en un machismo y que en nuestro día a día vemos en sexismo. Y esto es... Dale. Bien, perfecto. Le había pagado para que me hicieras la introducción a la siguiente diapositiva. Androcentrismo, lo explico desde arriba, ¿os parece? Patriarcado es una cultura, es un sistema organizado que permite funcionar, es como un paradigma. ¿Qué es el androcentrismo? Una construcción cultural en la que la medida de todas las cosas es el hombre blanco y heterosexual. No simplemente es el hombre. Pero esto se ve mucho en el tema médico. Me puedo enrollar, voy a intentar ir rápido. Pero bueno, en el tema médico creo que habían estudios de cómo anteriormente solo se utilizaba cuerpos de hombres para hacer los ensayos. Aquí en la parte de ciencia, ¿alguien puede dar veracidad a mi...? Pero os mandaré unos artículos para que le echéis un ojo. Pero es hacer todo a medida del hombre, ¿sí? Machismo es el pensamiento. En realidad, cuando decimos eres machista es porque tienes un pensamiento, unas creencias de que el hombre está por encima de la mujer. Y el sexismo ya son esas actitudes cotidianas donde tú demuestras que eres un machista o eres una machista. Por ser mujer también lo puede ser, ¿sí? Al final, lo que os decía, el sistema patriarcal, que es nacido en Occidente, es una arquitectura cultural. Os he puesto un par de autores por si queréis profundizar, que se articula mediante una serie de creencias, valores y suposiciones básicas. La principal es que el hombre está por encima de la mujer. ¿Y esto que genera? Una dominación y una subordinación. ¿Y por qué funciona? Por unas biopolíticas. Ahí tenéis un autor que es Foucault, y también tenéis a Despentes y otras personas que, si queréis avanzar por ahí, podéis tirar. Pero no solo lo que pasa en una relación, es que hay un sistema cultural que permite lo que está sucediendo, ¿sí? ¿Habéis visto este anuncio? ING, no es que me tenga comisión. ¿Os suena el anuncio de ING de Pablito? Escucha, Pablito. Los niños de azul, las niñas de rosa. Balones, muñecas. Para la carne, para el arroz, para el postre, para el pescado. Bien, mal. Los hombres no lloran. En la calle no. De lunes a jueves formal, los viernes casual. Ahora sí, ahora no. Molesta, pero te acostumbras. Conservador, progresista. Porque ya vivimos demasiado condicionados. Eso es el sistema patriarcal, que nos puede parecer ridículo cuando lo vemos en un anuncio, pero que nos marca nuestra vida. Y que aquello que pensamos que somos libres, no somos tan libres, ¿sí? Es una violencia basada en el género, todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino, que no es género, que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, etcétera, etcétera. Hoy os hablaré que no solo es para la mujer, también lo es para el hombre. Y cuando hablemos de género, lo veréis. ¿Habéis visto esta etiqueta? Dásela a tu mujer, es su trabajo. Eso es un sistema patriarcal. ¿Habéis visto el anuncio? A mí este me encanta. El vídeo de estudiar ciencia de la Unión Europea. Unión Europea. Y se gasta un dineral en decir, oye, las chicas no estudian carreras de ciencias. Vamos a hacer algo, vamos a destinar, pues yo qué sé, pues lo mismo 1 millón de euros, pues sabéis que las campañas de publicidad tienen un coste muy alto. Vamos a destinar ese dinero para que las chicas vayan a estudiar ciencia. Este vídeo lo va a cambiar. Unión Europea. Y pasa esto. ¿Qué os parece? No, lamentablemente no es una broma. Por eso nos podía empezar por el final de todo. Esto es una cultura que hay detrás. No hay nadie en la Unión Europea que diga ese vídeo. A mí me pareció del Corte Inglés. Y no tengo tampoco comisión del Corte Inglés.
Yo sé que ahora os morís de ganas y queréis salir por esa puerta, los de ciencias no, pero el resto, porque queremos estudiar ciencias, os la ha pasado, ¿verdad? Tenéis unas ganas de estudiar ciencias que os volvéis locas después de ver esto. Eso... Claro, yo voy a perder kilos, como si no... Es que es estupendo, refleja lo que es la ciencia. Yo, normal, ahora esto lo pongo en bachillerato y... Eso es una cultura, eso es un sistema patriarcal, si no esto no se sustenta. Yo os he dicho que vengo a provocaros también bastante. El uso del cuerpo de las mujeres, sistema patriarcal. En la publicidad es tremendo. Anuncio de un gimnasio. Este verano quieres ser ballena o sirena. Lo podéis buscar, ya, pero eso luego se refleja y es lo que vamos a ir viendo poco a poco. Os voy a hablar del nivel más macro y vamos a entrar luego en el nivel micro. Esto luego al final, a mí como mujer, cuando estoy en clase o cuando decido mi futuro, me afecta. El de arriba, Renault. Cuerpo de 20, mujer de 60 años. ¿Qué vende Renault? Coches usados, pero como si fueran nuevos. MediaMarkt es la empresa que tiene más denuncias a nivel europeo de uso de cuerpos de mujeres. Para comprar un portátil necesitas a una mujer semidesnuda. Y el de Wonderbra, que abajo no lo podéis leer aquí, pero pone, teniendo esto, ¿para qué necesito cocinar? Todo eso entra en mi imaginario como mujer. Y también como hombre. Y eso es lo que permite luego muchas de las cosas que vamos a ver. Para mí este es de los más escandalosos. Y luego hablamos del caso de la manada. Dolce & Gabbana vende ropa y ¿qué simula? Una violación. Y encima intenta convertirla en algo erótico, algo sexy, algo bonito, pero es lo que es. Es una violación. Y luego nos escandalizamos de que las menores pueden ir mejor o peor vestidas, de que hacen ciertas cosas, pero es que es lo que les estamos vendiendo constantemente. Y eso se le llama socialización. Y en la socialización, esto luego os pasaré el PowerPoint y le echáis una lectura. Quería ir de lo más frívolo o lo más anecdótico a lo más teórico. Pero al final es una socialización que me está diciendo cómo me tengo que comportar. ¿Cómo me tengo que comportar como mujer y cómo me tengo que comportar como hombre? Y a eso le llamamos mandatos, roles, o también le podemos llamar identidad de género. ¿Sí? Y al final, sobre todo, ¿en qué se basa esa socialización? Se basa en que a los hombres los educamos como no mujeres y no homosexuales. Y todo lo demás se va articulando. Ahora parece muy anecdótico todo lo que cuento, ¿no? Queda como así heavy, pero al final esa es la base. Y llegamos entonces en el concepto de género. Oigo por ahí en voces. Os he hablado de un sistema de la violencia de género a nivel macro, os he hablado del sistema patriarcal, y hay algo que intenta desmontar ese sistema, y es el concepto de género. Y el género lo que nos dice es, no, todo esto que estamos naturalizando de que es normal que las mujeres estemos sexys mientras nos violan, o que queramos estudiar ciencia y tengamos que poner un anuncio del Corte Inglés, no es natural. Lo que es eso es una creación, una construcción cultural. Y eso no es el sexo, eso es el género. Sexo es ser hombre o mujer. Todo lo que le atribuimos a ser hombre o mujer es el género y no está naturalizado ni nacemos así desde la selva, no es así. Y eso es el primer pie o la primera piedra para ir desmontando todo lo que os estoy diciendo, todo ese sistema patriarcal. ¿Se entiende? ¿Sí? Mujer astronauta, porque los sándwiches no se hacen solos ahí arriba. Nos ubica, ese género nos ubica, nos dice dónde tienen que estar los hombres, dónde están las mujeres, qué esperamos de unos y qué esperamos de otras. Anuncio del metro de hace 2 años. Yo no voy así en el metro, no sé vosotras. ¿Y vosotros? Al final, ¿qué sucede? Que este concepto, el género, aquí tenéis también nuevamente datos, empieza a nivel médico. Y luego el colectivo feminista se atribuye este concepto para ir luchando para esta separación y para ir liberando la discriminación de la mujer. Si alguien quisiera profundizar sobre ello, sobre todo tenemos a Rubin y tenéis a Scott, que han trabajado muchísimo esa temática. A mí hay una cosa que me encanta cuando me dicen, no, pero eso es normal, es que las mujeres os gusta más limpiar la casa o cuidar a los hijos. Yo siempre digo, dale la vuelta. Si le das la vuelta a esa etiqueta y te parece que no es muy normal, algo de construcción hay.
Y ese es el mayor ejercicio que podéis hacer en las aulas. Dale la vuelta. Si te choca, ahí tenemos un problema. Y este es un ejemplo. Ahora yo creo que cada vez más nos choca menos, ¿no? El ver a un hombre que trabaja, o que participa, que colabora, como lo queráis llamar, dentro de las tareas. Pero hay otros ejemplos que nos chocan más. Bueno, esto sabéis que muchas actrices que son más altas, por ejemplo, les hacen estar más bajas en los rodajes, o a ellos les ponen tacones para quedar siempre el hombre más arriba. Pero ahí viene mi favorita y es una artista de Nueva York que lo que se dedicó es a coger portadas de revista en los que se utilizaba a la mujer y darle la vuelta para que se viera si era natural o no era natural el uso que se hacía de las mujeres. No sé vosotros, pero a mí es que él me da hasta asco. Me da miedo, pienso. Pero ¿hasta dónde hemos llegado en esa construcción? Que esto es el icono de belleza y todas tenemos que ir hacia allí, y le doy la vuelta y es algo tan, tan ridículo. De ahí también vienen todos los casos de Hollywood. Al final lo que nos damos cuenta es que todo eso aterriza en esa separación, en lo que tiene que ser una mujer o un hombre. No sé si habéis visto el juego, bueno, el libro, este creo que era de la época franquista, el libro que se le daba a las chicas para ser educadas. ¿Alguien lo había visto? ¿No? Bueno, había un libro en el que decía el manual de la perfecta señorita. Para el chico no había manual. Entonces, pues os lo dejaré para que le echéis un ojo. Me quedo con otro que era el de la perfecta mujer. ¿Este lo habéis visto? Que se daban a la vez, ¿eh? A las niñas les daban aquel de cómo se comportaba una buena niña y a las mujeres les daban el de la perfecta esposa. 11 reglas para mantener a tu marido feliz. Ten lista la cena, escúchalo, a mí este me encanta. Puede que tengas una docena de cosas importantes que decirle, pero a su llegada no es el mejor momento para hablarlas. Déjalo hablar antes. Recuerda que sus temas son más importantes que los tuyos. Bueno, planea con tiempo una deliciosa cena, hazlo sentir en el paraíso, arregla tu casa, no te quejes. ¿Os parece muy antiguo esto? El año pasado fue bestseller en Italia. Con la excusa de que cada vez había más divorcios, se volvió a sacar este libro diciendo: mujeres, os estáis equivocando, por eso sois unas fracasadas emocionalmente, porque las mujeres cuando no triunfamos en el amor somos fracasadas, y algo estáis haciendo mal. Quizá deberíais recuperar esos consejos, y fue bestseller en Italia. O sea, aquí se paralizó la venta del libro en España, pero allí siguió funcionando. ¿Qué sucedió para justificar que se volviera a sacar este libro y tuviera tanto éxito? Que se sacó un segundo manual que era hacia el hombre. A eso se le llama neomachismo. Y eso lo veréis. O sea, ahora mismo estamos en un momento en que se camufla muchísimo más, incorporando al hombre, en vez de liberarnos a las mujeres, lo que hacemos es arrastramos a los hombres, ¿no? Como en el tema de la estética y todo esto. Juegos. ¿Ha evolucionado? Este es de hace 2 años. Hipercore. Inteligente como papá, bonita como mamá, sexista como Hipercore. Eso entra en las aulas. Es inevitable, porque va más allá de lo que tú puedas decir. Esto es lo que le llamamos currículum oculto. ¿Habéis visto este vídeo? ¿Alguien no? ¿Lo ponemos? A ver, es... Ay, espera, que creo que no lo he puesto. ¿Vais bien? Guay. Preguntadme lo que queráis, ¿eh? Hi, Erin. Hi. Okay, so I'm going to just give you some actions to do. I just do the first thing that comes to mind. Show me what it looks like to run like a girl. My hair. Oh, God. Show me what it looks like to fight like a girl. Now throw like a girl. Aw. My name is Dakota, and I'm 10 years old. Show me what it looks like to run like a girl. Throw like a girl. Fight like a girl. What does it mean to you when I say run like a girl? It means
Run fast as you can. So do you think you just insulted your sister? No. I mean, yeah, insulted girls, but not my sister. Is like a girl a good thing? Actually, I don't know if it's a bad thing or a good thing. It sounds like a bad thing. It sounds like you're trying to humiliate someone. So when they're in that vulnerable time between 10 and 12, how do you think it affects them when somebody uses like a girl as an insult? I think it definitely drops their self-confidence and really puts them down, because during that time they're already trying to figure themselves out, and when somebody says you hit like a girl, it's like, well, what does that mean? Because they think they're a strong person. It's kind of like telling them that they're weak and they're not as good as them. And what advice do you have to young girls who are told they run like a girl, kick like a girl, hit like a girl, swing like a girl? Keep doing it, because it's working. If somebody else says that running like a girl or kicking like a girl or shooting like a girl is something that you shouldn't be doing, that's their problem. Because if you're still scoring and you're still getting to the ball on time and you're still being first, you're doing it right. Doesn't matter what they say. I mean, yes, I kick like a girl and I swim like a girl and I walk like a girl and I wake up in the morning like a girl because I am a girl. And that's not something that I should be ashamed of. So I'm going to do it anyway. That's what they should do. If I asked you to run like a girl now, would you do it differently? I would run like myself. Would you like a chance to redo it? Yeah. Why can't run like a girl also mean win the race? Es curioso, ¿no? Porque si es algo natural, ¿por qué las niñas tenían menos prejuicios que las adultas? ¿No? Si fuera algo natural de correr como unas chicas que lo hacen mal, pues ya las primeras niñas deberían hacerlo, ¿no? ¿Cómo puede ser que hay una carga cultural en la que a medida que nos vamos haciendo más mayores, aún representamos más o tenemos esos estereotipos más introducidos? ¿Sí? Los estudios más recientes sobre el género nos demuestran que los hombres y las mujeres se hacen, no se nacen. Hombres y mujeres entendidos bajo ese concepto que hemos dicho de mandato, ¿no? De hombre insensible, valiente, mujer sumisa. Todo eso es una construcción. Y es lo que necesitamos romper con la educación y con lo que vais a hacer vosotros, ¿sí? Pero se tiene que romper desde mucho antes de lo que nacimos. Al final es un vestido en el que nos ponemos, una camiseta en la que te dice cómo tiene que ser un hombre y cómo tiene que ser una mujer y cómo nos comportamos en nuestro día a día. Y eso representa qué profesión vamos a conseguir, cómo nos vamos a comportar en el aula, qué vamos a hacer, qué vamos a esperar de nuestra vida, etcétera, etcétera. Y sobre todo nos dice lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Los hombres no se pintan las uñas. Esto hay un libro de Alaska. ¿Sabéis que Alaska es historiadora? Hizo un libro que se llama Transgresoras y ahí hace un guiño a lo guapos que están los hombres con las uñas pintadas. Bueno, hemos hablado de lo que es el sistema, que es un tema cultural, hemos hablado del concepto de género, que es lo que intenta desarticular ese sistema que funciona durante años y años, ahora parece que hay alguna pequeña revolución. Y ahora vamos a hablar de las violencias de género. ¿Y yo por qué hablo de las violencias de género? Porque para mí, como os he avanzado antes, sufren ellas, sufrimos nosotras, pero también sufren ellos. Al final hay una discriminación de género en el que la mujer está por debajo del hombre. Pero si un hombre es, por ejemplo, homosexual, la maquinaria se le activa igual. Y no solo eso, sin ser homosexual, es decir, sin seguir el mandato de género que es hombre, blanco y heterosexual, sin seguir el mandato, es decir, aun siendo heterosexual, puede tener una personalidad que no se adapte a ese rol que se le está atribuyendo. Y en ese momento también hay sufrimiento, porque a mí me molestaría a lo mejor que tengo que demostrar como hombre, tengo que demostrar que siempre soy valiente y ahora me tengo que poner a pegarme con una hora porque se han metido con mi chica. O simplemente tengo una emoción y no poder expresarla porque me dicen que los hombres no lloran. Al final todo eso es igual de represivo para unos como para otras. Otra cosa es las consecuencias, que es verdad que a nivel de impacto son mayores.
Y todo esto os lo cuento porque hay un movimiento muy interesante que se llama las nuevas masculinidades. No sé si las conocíais, ¿os suenan? ¿Sí? ¿Algunas? Y es un movimiento paralelo a lo que es el movimiento feminista, y desde hace unos años hay varios hombres que se están replanteando cuál es el modelo de ser hombre en la actualidad, que quizás se debería romper esa forma de ser. El tema del cuidado de los menores, ¿no? El cuidado de los hijos. O sea, hasta ahora se atribuía a las mujeres, y yo creo que las paternidades actuales han variado muchísimo, pero aún pueden variar mucho más. Y estos hombres, en los que encontraréis, por ejemplo, a Oscar Walsh, y tenéis a Nancy Chudorow también, tenéis varias investigaciones y teorías alrededor de ello, lo que hacen es trabajar en diferentes grupos sobre temáticas concretas. Básicamente, en la actualidad podéis encontrar que las nuevas masculinidades giran en torno a la paternidad, ¿no? Como ser padres de una forma diferente, el tema de la prevención de la violencia de género, no se sienten representados en esa forma de comportarse de los hombres y se sienten avergonzados. También el equilibrio de la vida laboral y profesional, ¿no? Porque ellos no pueden pedir también la baja de paternidad, o si un hijo está enfermo, pues también puedan ellos no ir a trabajar. Y luego también todo el tema de la educación sentimental, afectiva y emocional. Hay todo el tema de la sexoafectividad, ¿no? Todo el tema de la sexualidad, que también yo creo que como hombres, ya como mujeres también, pero hay toda una replantación, ¿no? De por qué no podemos ser afectivos y por qué no podemos descubrirnos de una forma diferente. ¿Sí? Violador. No camines solo por la calle de noche. Yo tengo una amiga que siempre dice, ¿por qué hay un teléfono de si te han violado, llama? Y ella dice, ¿por qué no hay un teléfono de si tienes ganas de violar, llama? ¿Por qué la mirada siempre está en la víctima? Quizás si pusiéramos la mirada también a las nuevas formas de ser hombre, a las formas de paliarlo, sería mucho más interesante y daríamos respuesta a este problema. Pero en el momento en que solo ponemos la mirada en ellas, ya sea bajo todo lo que hemos comentado como a nivel de problemática, dale. Bueno, que se hizo viral un tuit hace poco que era una tía con el caso de Diana Kerr, salió una noticia y una chica publicó que estaba comiendo con su hermano y su padre le dijo a la chica, ves, es por esto que no tienes que ir sola. Y el hermano le dijo, ¿y por qué no me dices a mí? ¿Y por qué no es eso lo que no tienes que hacer? Cuando está comprobado que el número de denuncias, por ejemplo, de noche es muchísimo más alto en chicos que en chicas. O sea, sufren mucho más los chicos, por ejemplo, de peleas callejeras de lo que pasa en las chicas. O, por ejemplo, el tema de la violación. O sea, siempre nos dicen a las chicas, es un instrumento del sistema patriarcal. Siempre nos dicen, ten cuidado por la noche que te violen, te pueden violar. ¿Eso os lo han dicho alguna vez? O sea, está demostrado por estudios que es el 92% de las veces, alrededor entre el 87 y 92% de las veces, cuando te violan es alguien conocido. O sea, lo que tendrían que decirte es ten cuidado con la gente que te rodea o con qué tipo de relaciones estableces. O sea, es un mito, no es así. Y lo que decías, me has hecho recordar también el tema de cuando desapareció Diana Kerr. El gran debate era, claro, es que ¿dónde va una chica a las 2 de la madrugada con un pantalón corto rosa? O sea, ha desaparecido una mujer, una chica. Lo más importante es que llevaba un pantalón rosa. O sea, eso es lo importante y eso es la función de mi charla. O sea, que desactivéis esta cosa, es que es lo más importante al final de si luego incorporo bibliografía de hombres o de mujeres. Sino que no perpetuéis estos estereotipos. Dale, merci por el comentario. ¿Qué diferencia hay entre un asesino que mata por otra causa que no sea violencia de género y uno de violencia de género? La diferencia fundamental es que no hay un tema patológico, ni de drogas, ni de alcohol, ni de enfermedad. En un asesino, normalmente, hay un tema patológico. En un maltratador de violencia de género no lo hay. Y eso hay muchísimos estudios en los que te demuestran que no hay ningún perfil de maltratador, puede ser cualquier hombre, de cualquier clase social, de cualquier tipo de estudio, pero que no hay una causa de enfermo mental. Porque al final lo que hay es un tema cultural de que yo creo como hombre que esa mujer es mía y es una posesión. Y como es mi posesión, tiene que hacer lo que yo digo. Y lo voy a llevar hasta el extremo, porque yo soy el hombre y es mía. Las mujeres, mira qué ridículas son, porque merecen tutela. Y ahí es donde empieza. Y esa es la gran diferencia. Si podéis hacer búsqueda de esto, no hay un perfil y no son enfermos mentales. Es un tema cultural que les empapa y... Os voy a hacer un hincapié. ¿Sabéis por qué se llama violencia de género y no agresividad de género? Se habla de que la agresividad es algo innato en el ser humano,
pero la violencia es algo construido. En el momento en que un maltratador puede comportarse bien en el trabajo, o, por ejemplo, no pega a sus amigos y solo pega a su mujer y cuando está en casa, de una forma determinada, en el momento en que puede filtrar cuándo lo puede hacer, cuándo no, incluso los maltratadores está demostrado que, por ejemplo, en tema de la cara suelen pegar muy poco, o utilizan zonas del cuerpo que se ven menos. En el momento en que tú puedes activar toda esa maquinaria de controlarte a quién pego, a quién no, cuándo, cómo, dónde, eso es una construcción. Ahí hay mucho más control de que tú crees. No sé si viene ahora. Vale. Nadie lo dirá, pero es así, o sea, lo ves. Yo lo he vivido toda la vida, que la que pega a mi madre, la que hace la comida a mi madre, y al final eso es machismo, ¿no? También. Totalmente. En ningún caso he visto a mi padre levantarle la mano o levantarle la voz diferente que ella se la haya levantado a mi padre. Pero, ¿quieres darle respuesta? En ese sentido, Vamos a... Tu abuelo obviamente no le levantaba la mano a tu abuela, pero sí ejercía otro tipo de presión. Sí, no, yo no digo que es machismo, eso es machismo. Totalmente. No hay nada En muchos casos, lo que sucede es que no hace falta ni que levanten la mano. Porque yo ya sé que no puedo hacer ciertas cosas porque sé las consecuencias. O sea, es mucho más profundo y la verdad es que no tenemos tiempo. Yo, si quieres, me invitas una que hago solo de violencia de género. Obviamente, y ahora lo veremos porque vamos a entrar en las estadísticas, que es la violencia de género en la pareja. Y hablaremos de que hay diferentes tipos de violencia y que hay diferentes niveles. Obviamente te puedes quedar en un nivel de desigualdad, de maltrato psicológico, o puedes llegar mucho más allá. No todo el mundo llega, por ser machista vas a matar a alguien. Hay diferentes estrategias y por eso al principio he empezado con el vídeo que hemos visto del 1 Million Racing. Para que veáis que no todos los machismos son aquellos que matan. Hay mucho más machismo, que al final a esto le llamamos micromachismos, y que son el caldo de cultivo. Y que hay gente que se le va de las manos hasta llegar a matar a su pareja, pero que eso es la punta del iceberg, hay mucho más allá. Y posiblemente, lo decías tú, ¿no?, en tu abuelo, en tu padre, en nosotros, y a veces deconstruyo, si es que yo tengo que desocializarme. Yo muchas veces digo, joder, Vanessa, tú que trabajas violencia de género y a veces me salen cosas que digo, ¿y esto? Yo soy fruto cultural y educativo, yo tengo que desconstruirme. Y eso que tengo un interés y una sensibilidad, todos tenemos que deconstruirnos. ¿Y eso qué quiere decir? Que nos han educado para eso. Y eso es lo que vengo a contaros. ¿Alguien había levantado la mano, no? Vale. Merci, por compartirlo, los dos. Sí. El sexo débil. Pero es eso, que la frase esta, no se puede decir también porque la sociedad es como es, o porque así me han educado, pero la sociedad es como es, y a ti te verán como un posible objetivo, que solo sea una entre 1000 personas, pero como un posible objetivo en la noche. Hay dos cosas, una que le han dicho a los hombres que con las mujeres se puede hacer cualquier cosa, y que cuando dicen no, quieren decir sí, y eso es lo primero, ahí hay un tema educativo. Luego hay otro tema que, como te comentaba, a nivel de delincuencia o de denuncias de la noche, durante la noche, está demostrado que los hombres tienen mucho, pero un porcentaje mucho más alto que las mujeres de que les pase algo. Lo que pasa es que nadie se lo dice. Pero si tú miras las denuncias nocturnas, o sea, es más probable que a un chico acabe en la cárcel o le pase algo, haya una agresión. Si os fijáis, en las noticias últimamente estamos viendo muchas cosas. Otra cosa es el mensaje que se nos ha dado. Entonces ahí se mezclan muchas cosas, es muy difícil simplificar. Pero no por ser mujeres creo que tengamos mayor riesgo si quitáramos esa parte cultural. Y aún manteniéndola, creo que tampoco. O sea, yo salgo de noche, he salido sola y nunca me ha pasado nada. No sé vosotras, o sea, ¿creéis que tenéis más riesgo que los chicos? ¿Que tenemos un mensaje que nos hace ir con más miedo por la noche y con más inseguridad y creo que eso al final hace que caigas en cosas más perversas? Sí, totalmente. O sea, yo creo que
voy con miedo. O sea, ¿cuántas de vosotras me ha cogido las llaves por la noche, las llaves de casa, y las lleva por si le pasa algo? ¿Ves? Por eso. ¿Y tú eres menos que yo? La cultura ha dicho que tú no, que tú eres súper valiente. ¿Eso no te hace sentir mal? Oye, tú también puedes tener miedo. Es que por la noche nos puede pasar algo a todos y a todas. ¿Lo veis? No sé si he dado respuesta, por eso. Dale. Es bueno vivir sin miedo, pero tampoco completamente sin miedo. Obvio. No, porque sí, sí. Ahora no quiero parecer como se está justificando nada al respecto, pero ¿verdad que tú no cruzarías los pasos de peatones sin mirar? Totalmente. O sea, es que no lo haría. Y no tiene por qué pillarte nadie. Pero eso no hay diferencia entre ser hombre o mujer. Tú tampoco lo vas a cruzar, ¿verdad? No. Pues ese tendría que ser el discurso. Ahí está. Todos podemos correr riesgo porque hay, podríamos decir, personas, situaciones y conflictos que se pueden dar. Pero no por ser mujeres tengo más probabilidad de que me pase algo, tengo que ir con más miedo del que vas tú. Ese es el discurso. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, no sé si estáis de acuerdo, ¿eh? Luego si eso me lo decís. Bueno, entiendo que un tema más... ¿No tenéis micro más? Es más bien un tema cultural, de educación, ¿sí? Y creo que, bueno, por lo que percibo... Espera, ¿puedes hablar un poquito más fuerte? Sí, porque... entiendo que es más bien un tema cultural y de educación, ¿no? Y que por lo que percibo, pues se trata, pues, sí, educar la forma de pensar de algún... ¿Se oye? No. Espera. No sé si este te va a ayudar, pero dale. Vale, entiendo que es un tema cultural y un tema de educación y que, bueno, pues estamos intentando de... bueno, creo que tenemos la tendencia a creer que, pues, que sois vosotras pues las que tenéis que cambiar la manera de pensar, pero creo que somos nosotros. Todos. Sobre todo nosotros, creo. Entonces, quizás deberíamos partir de una educación dirigida más bien a que nosotros cambiemos la manera de pensar. Pero en varias charlas que he asistido sobre este tema parece que va muy focalizado a que vosotras cambiéis la manera de pensar, y creo que para mi forma de pensar creo que es diferente, ¿no? Que el error está en nosotros, en cómo se nos ha educado, quién nos ha educado, de qué manera nos han educado, quién lo ha hecho, la madre, quién lo ha hecho el padre. Y también cuando se hacen las conferencias la mayoría de veces son ponentes femeninas. Entonces, no sé si... En nuevas masculinidades cada vez hay más hombres, ¿eh? Y dan charlas y... O sea, creo que sí, es que creo que quizás llegaría más fácilmente a... Eso es lo que nos da rabia. Tiene que ¿Sí? venir un hombre para que llegue fácilmente. Pero ocurre. Sí. Vamos a ser pragmáticos. ¿Sí? ¿Sí? Merci por compartirlo. Pensar que el error es vuestro es otro error grande. O sea, esto es una cosa de todos y de todas. O sea, hasta que no cambiemos como sociedad... O sea, a mí me esgarrifa, ahora no me sale en castellano, me escandaliza, me horroriza cuando hubo un recorte de la violencia de género por parte del Partido Popular y las ministras aplaudían enormemente. Yo no sé qué aplaudían aquel día. O sea, no por ser mujer tienes perspectiva de género, con lo cual no es solo cosa de hombres. Obviamente tenéis que incorporaros en este cambio de mentalidad, pero las mujeres también. O sea, esto es cosa de... Si no, volvemos a caer en el mismo error. Si solo lo dejamos en vuestras manos, hay un gran error. Y es una cosa, ya no solo de lo que decía, es que es de hombres, de mujeres, de heterosexuales, de transexuales. Todo esto nos hace daño a todos y a todas. Nos marca un tipo de vida que luego no encaja con lo que es. Y eso es un trabajo como sociedad. Y es así. O sea, dejaros de que solo la violencia de género es dentro de la pareja. No. No es dentro de la pareja cuando un hombre pega a una mujer. Ese es el final de una cadena donde decimos que las mujeres son menos que los hombres, donde hay que reprimir ciertas cosas, ciertas emociones, donde permitimos muchísimas cosas que no deberían permitirse. Dale. Si me dejas continuar. A ver, creo que, bueno, ya creo que estoy en una fase de edad bastante más allá de lo joven, ¿no? Entonces creo que cuando te intentas, bueno, con la nueva manera de vivir que se te enfoca, pues igual no tienes las herramientas de cuando tú has recibido la educación, ¿no? Entonces, ¿de qué manera se puede obtener desde la misma sociedad esa forma de relacionarte, pues que no cree estos problemas? Hablaremos al final de lo que podemos hacer en educación, pero lo primero es romper esos estereotipos. O sea, dejar de pensar que hombres y mujeres son diferentes. Lo que son diferentes son las personas,
no por el hecho de ser hombre o mujer. Y ese es el primer punto. El momento en que yo empiezo a deconstruir todas esas creencias y valores que tengo, ese es el primer paso. Luego en educación veremos que hay cosas más concretas. Pero lo primero es ver que es un problema mucho más grande de lo que es, tener conciencia, visibilizarlo y empezar a quitarnos esas capas de machista que tenemos todos y todas. Hay gente que más y gente que menos, pero todos tenemos ese punto. ¿Sí? Avanzo un poco y luego si queréis retomamos cómo voy de tiempo. ¿Bien? ¿Sí? Y ahora sí que hemos visto que es una fotografía general que implica muchas más cosas, hemos visto el concepto de género y ahora de lo que voy a hablar sí que es de la violencia de género en la pareja. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque a partir del 2004, una de las cosas más pioneras que hizo este país fue hacer la ley de violencia de género. Y esta dice: la presente ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aún sin convivencia. Pionera, pero al final era un parche, ¿lo veis? O sea, está dando la respuesta a un problema de arriba del todo de la pirámide, ¿sí? Aún así era muy pionera. Y esto me ha hecho recordar, no sé si habéis visto, hace un par de semanas con todo el tema de la manada, y bueno, el tema después de Pozuelo y todas estas historias, lo que decidió el Ayuntamiento de Bilbao con los autobuses nocturnos. ¿Alguien lo escuchó? ¿No? Decidieron que, claro, para evitar violaciones, las mujeres en el, como sería el Nitbus aquí en Barcelona, en el bus nocturno, podían pedir pararse aunque no fuera la parada. O sea, repito, vas por la noche como una mujer, siendo mujer en el autobús de Bilbao y para evitar que te violen, lo que puedes hacer es pedir parada antes de que llegue la tuya y así te quedas más cerca de casa. ¿Esa es la solución a la violencia de género? O sea, podemos hacer muchas cosas, pero ¿eso qué es? O sea, mujer, te vamos a parar más cerca de casa para que no te violen. ¿Esa es la respuesta educativa? Como muchas más, pues está bien, como suma, pero si eso es lo máximo que como sociedad podemos hacer en respuesta a todo esto, creo que nos deberíamos preocupar mucho más. Bueno, os decía esta ley, y fue pionera por una cosa. ¿Vosotros habéis leído sobre violencia de género? ¿Alguien ha leído en algún lugar? ¿Alguna cosa? Si os ponéis a leer, encontraréis que habla de violencia contra las mujeres, violencia del compañero íntimo, violencia familiar, violencia doméstica, violencia de género, violencia machista. ¿No os ha pasado que a veces se hablan de muchos conceptos? Y eso al final, ¿qué implica? Implicaba una forma más, eso se le llama violencia simbólica, o violencia institucional, implicaba una forma más de ocultar todo lo que era el problema. Porque mientras le llamamos de formas diferentes, no podemos recontar todas las denuncias que hay. Y eso nos sucede que a nivel universal no hay un concepto. O sea, no hay ningún concepto universal de violencia de género, encontraréis conceptos muy varios. Por eso os lo digo, porque si alguien quiere avanzar sobre esta temática, pues tendrá que ir focalizando o encontrando cuál es el concepto en cada país. A mí esta me encanta, cuando me lo dijeron me caí. ¿Quién no ha cantado esta canción? Esto, yo creo que la descubrí con 27 años. Me vino una amiga y me dijo, oye, ¿te acuerdas de esta...? Don Federico, canción infantil, yo la he palmeado un montón de veces esta canción. Don Federico mató a su mujer, la hizo picadillo y la puso a la sartén. La gente que pasaba olía carne asada, era la mujer de Don Federico. ¿Quién no la ha palmeado esta? ¿Alguien la ha palmeado? Tú no. ¿Alguien sí? Sí, sí. Oye, ¿no había ningún adulto escuchando esto? Ninguna, o sea... ¿Qué es eso? Por eso os digo, hay una cosa tan impregnada, o sea, el machismo está tan impregnado y la violencia de género está tan integrada que a veces no somos ni conscientes. ¿Alguien se había dado cuenta que esta canción era así de polémica? ¿Sí? Hace no sé por qué recordé, estamos hablando de canciones de palmaditas con los amigos y recordamos esta canción y empezamos a hacerla y decimos, hostia, esto es muy tétrico. La de Sancho Panza. Sancho Panza mató a su mujer... Ah, no, ahora le digo con esta, pero había otra que era similar. Bueno, y ya si entramos en el mundo de la música, ni os cuento. Y esto sí que os toca de adolescentes. Toda de Malú. Llega a decir, toda tuya hasta que mi vida corra peligro. O sea, todo eso está ahí. Y está mucho más allá de todo lo que podemos hablar solo de la violencia, los asesinatos contra esas 49 mujeres, pues hay mucho más detrás. Y eso lo que nos hace es
pasar de las violencias de género que hemos hablado de todo el mundo sufre a la violencia de género en particular. ¿Sabéis quién es Ana Obrante? Sí, ella fue el motivo o la catarsis para que se hiciera esa ley de 2004. 1997, Televisión Española tiene un programa estilo, no me acuerdo cómo se llamaba, Diario de Patricia o un nombre sucedáneo, no sé si os acordáis, ¿os suena? Y llevaban a gente por sorpresa, entonces a Ana Obrante la llevan por sorpresa a ese programa y de repente le traen a su exmarido y se lo ponen al lado. Claro, imaginaos la cara de Ana, bueno, Ana no quería saber nada de ese hombre y la presentadora le dice, pero habla con él. No, yo no quiero saber nada. Resulta que esta mujer tenía una orden de alejamiento sobre este hombre porque le había intentado asesinar varias veces. Y la presentadora le decía, pero hombre, escúchalo, que tiene algo que decirte. El hombre, pues claro, obviamente le está diciendo lo mucho que la quiere y le pide disculpas ahí en el plató. La presentadora apoyando a este hombre, Ana marcha del programa. Al día siguiente fue asesinada en su casa, este hombre la mató en el jardín de la vivienda que tenían antes compartida. La poca sensibilidad de haber mirado antes de traer a este hombre la televisión de si tenía una orden de alejamiento, qué circunstancias habían dado, fue lo que hizo cambiar este país. O sea, un tema tan morboso fue lo que hizo de bandeja al tema de la violencia de género. ¿Lo habéis escuchado alguna vez? El caso de Ana Obrante. A partir de aquí empezó a cambiar todo un poco. Empezaron los medios a sensibilizarse un poco y es curioso porque justo ha hecho 20 años, y os digo que fue en el 97, y hay una carta que os recomiendo, creo que la publicó El País, de la hija de Ana Obrante, diciéndole, mamá, me encantaría decirte que 20 años después ha cambiado todo mucho, pero no ha cambiado nada. Sí. Así que este fue el primer caso que mediáticamente rompió lo que hasta ese momento era, bueno, es normal que tu marido te pegue, o, bueno, hay un libro que se llama Mi marido me pega lo normal, de Miguel Lorente, que esa frase es de una entrevista a una mujer que bueno, estaba permitido, o sea, pero aguanta, mujer, ¿no? Lo que hablamos un poco por aquí antes. Cuando hablamos de violencia de género hay física, hay sexual, hay psicológica, hay simbólica y también hay económica y patrimonial. Hay muchos tipos de violencia, no solo llegamos a la física, hay mucha más y se interrelaciona. Y eso al final hay otra de las cosas que se llaman violencia institucional o violencia simbólica, que es que hay toda una maquinaria que lo que nos dice es que las mujeres, sí, a ver, existe la violencia de género, pero las mujeres denuncian de forma falsa. ¿No? ¿Eso no lo habéis escuchado? Hay un montón de mitos que intentan desmontar todo esto. Os los he puesto aquí y no me voy a parar, pero os puedo decir que no hay un perfil de maltratador, no hay un perfil de víctima. O sea, yo tenía una amiga que es una educadora social callejera tremenda, o sea, el carácter que tiene es que arrasa por donde pasa, y sufrió violencia de género. Y lo que peor lleva, y siempre lo dice, es cómo yo permití esto. ¿Y cómo lo puedes permitir? Porque empieza poco a poco. Obviamente tú no conoces una pareja y te pega una torta. ¿Conocéis la historia de la rana? De la rana y los 100 grados. ¿Qué pasa si cojo con una rana y la meto? ¿Sí? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo es? Eso es la violencia de género. Por eso también es otra de las cosas que quería compartir con vosotros. La gente dice, ¿pero cómo aguantan las mujeres? Pues por eso, porque es algo progresivo. Un poco lo que comentabas antes. La violencia de género empieza con la desigualdad. Yo como hombre tengo derechos sobre ti, mujer. Luego hay una violencia psicológica que viene desde el chantaje, el pseudoapoyo. ¿Sabéis lo que es el pseudoapoyo? Pseudoapoyo es, por ejemplo, sí, sal con tus amigas, pero una hora antes de que salgas con tus amigas te monto un pollo que hoy no vas a salir. O trabaja, pero luego me quejo de que la casa está fatal. Eso se llama pseudoapoyo. Y eso todo es una violencia psicológica. Sí, por eso, que es como que parece que te apoyo, pero no es... Exacto, totalmente. Totalmente. Y luego acabaríamos en la violencia física. Cuando llegamos a violencia física se ha pasado por todas las demás. A veces no se llega a la violencia física, se puede quedar con las otras.
Y lo que es más interesante, y quería compartir también con vosotros, ya veis que hoy es un batiburrillo de todo lo que sería la violencia de género, y espero que os ayude y luego le deis a ello, es el ciclo. ¿Cómo funciona la violencia de género? Y volvemos a lo de la rana. ¿Están los maltratadores todo el rato pegando a sus mujeres? No. Hay un ciclo, que es el de Walker, que lo que dice es, hay un momento donde se acumula la tensión, se va acumulando, explota. Hay abusos, intimidación, amenazas, agresión verbal, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa luego? Perdóname, no volverá a suceder. Y eso se le llama el momento de luna de miel. Y eso es lo que mantiene la violencia de género. La mujer piensa, bueno, ha cometido un error, no lo volverá a suceder. La mujer o chicas, estamos hablando ya de adolescentes. O sea, esto de la violencia de género, ya os digo que está cada vez más en menores. Y así va funcionando, luna de miel, acumulación de tensión, explota, luna de miel, y cada vez los ciclos son más cortos. Y así es como funciona. ¿Y por qué funciona? Dale. Cuando se hacía denuncia, realmente las mujeres quedan más protegidas. No. Mira, hoy le contaba además le contaba una compañera que me decía, bueno, pero es que lo permiten las mujeres. ¿Vosotros si escucháis que en la casa de al lado están pegando a una mujer, llamáis a la policía? ¿Pero tenéis miedo? Sí, hay gente que sí, por suerte. Pero, ¿da miedo o no da miedo? ¿Y por qué da miedo? Para las represalias, ¿no? Tú estás en tu casa bien acomodada, sentada en el sofá, lo estás escuchando y dices, ostras, es que si lo denuncio lo mismo a mí, luego viene y este hombre es muy violento y me pega. Si tú sientes... Pero si tú sientes eso en tu casa, que estás cómoda y no tienes una relación con ese hombre, ¿qué van a sentir ellas? Que además a lo mismo tienen hijos. Y hay una cosa, y esto no quedan más protegidas, está comprobado. Y hay otro... Sí, o sea, y luego el efecto rebote, por eso muchas mujeres quitan las denuncias, luego porque también hay todo una historia... Ah, te recojo, bueno, te recojo ya, dale. No, que yo estuve trabajando en emergencias y entraban llamadas de violencia de género. Y igual te pasabas 10 minutos intentando hablar con la mujer para convencerla. Tienes que denunciarla, tienes que hacer algo, y igual después de 10 minutos de tomar todos los datos, como ella decía que no quería, no podías hacer nada con esos datos y como si no hubiese llamado. Sí, es muy difícil, es que si no me dan unas garantías, o sea, cuando hablamos de intervención con mujeres, lo primero es darles seguridad. Hoy en día denuncian y no les estamos dando seguridad de ningún tipo. Ese es el mensaje que al final queda, ya sé lo que te iba a comentar antes. Hay otro de los prejuicios que es, no, son las mujeres migradas, que claro, vienen de Latinoamérica, no. O sea, la cantidad de mujeres migradas es mínima, o sea, la proporción no es más de mujeres migradas. Hay muchos mitos alrededor de todo esto. Sí, te quería comentar que eso que decías tú, que pocas personas son realmente las que se atreven a dar el paso al frente, y a veces solo la llamada, porque es eso, que nadie se atreve realmente a cambiar la situación por miedo a quedar al descubierto. Bueno, sí. Hay un libro que os recomiendo que es Acoso Moral, ahora no me sale, de la Iriguren, creo que es la autora, que nos habla también de que estamos en una sociedad en la que vamos de supermodernos y somos supertolerantes y que estamos aceptando cosas por quedar como tolerantes que no tienen nada de tolerancia, que es de que somos unos cobardes ante ciertas situaciones y eso somos permisivos con esto y en muchas otras más. La chica no se presentó. Estaba como testigo, pero estaba el acusado que había estado una noche de calabozo en la otra sala, no se había presentado la chica y luego la otra solo me tomaron declaración porque era uno de los testigos. Pero a ver, sí que se llama y tal, pero... Sí, no, pero bueno, en tu caso, y nada, te felicito, suele ser lo poco habitual. Si tú no das seguridad a las chicas, es normal. O sea, si alguien, o sea, imaginaos que os roban por la calle, ¿cómo sentís? Imagínate que esa persona que te ha vulnerado vive contigo, sabes dónde vives, conoce a tu familia, la has querido, es que la quieres a esa persona. O sea, es que es todo mucho más complejo, simplificamos el papel de la mujer cuando no lo es. Deberíamos tener recursos que fueran mucho más profundos hacia ellas. Y la ley era muy pionera, pero luego se ha ido reduciendo el dinero año tras año y ayuda bien poco. O sea, hay el caso este de la chica, fue en diciembre, que además por eso he puesto 49, porque el recuento era de 48 y luego se incorporó esta chica. Que el novio tenía el exnovio tenía la pulsera
y la fue a buscar a como las 6 de la madrugada cuando ella iba a trabajar, la metió en el coche y la estampó contra una gasolinera. Esto creo que era, ¿lo conocéis este caso? Ella tenía un policía que en aquel momento pues estaba, supongo que en la hora de dormir, o no sé por qué no había. Él tenía pulsera telemática. Es muy poca la seguridad que se les da. ¿Por ahí tenía una mano levantada? Sí, bueno, jo crec que estem parlant com si estigués, no, de qui li da la cara, bueno, fa poques persones que acaben donant la cara, però estem parlant, jo crec que l'extrem, no. Quan veus un home que li està dient a tu per carrer a una dona, o sigui, poques vegades tu ets la dona, bueno, sí, però un home que digui, hòstia, no t'estàs dient això, sinó que aquestes dones, o en el metro mateix, que es donen moltes situacions, bueno, no sé, no? Que al final sempre crec que ens estem basant en una violació i en el que és això, i en el més significatiu que acabes de dir a l'Eva, que acaba patint al final de un dia, llavors aquí ningú sabem, no? Bueno, vull dir que jo crec que al final que s'escriu també acaba patint. I com, bueno, vull dir que jo començaria també com més per aquí, i està clar, no? Sí, sí, por eso empezaba yo por el tema cultural. Es que a mí a veces me han dicho cosas por la calle y me he quedado en shock. Y luego digo, pero ¿cómo no le has dado respuesta? ¿Por qué? Porque he sido educada en una cultura en que se permite esto y cada vez me voy revelando más, pero sigo pensando que eso está permitido. Y como no me digan por la calle, antes, ahora ya no, pero me acuerdo una época que decía una amiga, ay, pues yo si paso por una obra y no me dicen nada es que no voy guapa. Es que llega un momento que te lo creías, o sea, hay una parte educativa ahí. Però al final la sensació és que si arribes a denunciar el que no sigui realment violència física, què arribes a aconseguir? Perquè jo tinc un veí que és violent i no m'he atrevit a denunciar-lo. Jo he tingut un problema amb ell i jo escolto com li diu a la dona. Si jo l'arribo a denunciar, què passaria? Si no hi ha agressió física. O sigui, què passarà al final? Passarà alguna cosa? O sigui, hi haurà mesures o al final se li diu la que patiré jo i podràs no fer? Pero si tú tienes este miedo, imagínate yo como pareja de esta persona. Eso es lo que os quiero transmitir, que decimos, no denuncian. Bueno, el problema también está en que se ha de mejorar mucho más el sistema. Claro, si el sistema es precario, o sea, hay muchas más cosas que hacer y que, aunque estemos avanzando en esta temática, se tiene que avanzar muchísimo más. Le doy un poco más al power porque si no, no llegamos, ¿os parece? Y luego nos queda ronda. ¿Vais bien? ¿Sí? ¿Seguís despiertos? Bien, que es lunes, va, queda toda la semana. Hay una cosa ahí detrás. Aparte de lo que hemos dicho, que venga alguien y sea violento, y es tu pareja, hay algo detrás que lo sustenta. Y es todas las historias que nos han contado de las princesas y de que el amor, ¿cómo es el amor? El amor si no duele no es de verdad, ¿no lo habéis escuchado eso? Tiene que doler para ser cierto. ¿Nos lo han dicho? Yo una vez estuve enamorada y dije, pues no será porque no me duele. Y me fui. Nos cuentan hasta que se enamoran, pero es que luego hay mucho más. ¿Y eso dónde sale? Bueno, ahora que cada vez hay más series y que aparecen más sitios. Pero hay una cosa y hay unas autoras que están, Bosch y Ferré, que están en Mallorca, que trabajan mucho este tema. Y lo que trabajan es decirnos que, sobre todo para las mujeres, hay una cosa que sustenta la violencia de género y es el amor romántico. Y hay una cosa, toda una maquinaria, cuando hablamos de sistema patriarcal, que es que las mujeres estamos por debajo, pero también hay toda una temática de todo ese ideario de lo que es el amor romántico, lo que es el amor, lo que es la vida, lo que es nuestro futuro. Y eso sustenta muchísimo la violencia de género. El amor todo lo puede, cambiará por amor. Acordaros del ciclo. Ha pasado esto, no, pero ahora ya no volverá a pasar. Yo te creo, cambiará por amor. Los polos opuestos se entienden mejor. El amor requiere entrega absoluta. Sin ti no soy nada. ¿Esto cuántas veces no lo habéis escuchado? Que no, Amaral. El verdadero amor es predestinado, la media naranja. Me completa, es mi alma gemela. Si yo como adolescente creo que solo existe un amor y lo he descubierto y él es el amor de mi vida, luego me pego una bofetada y digo, no, pero va a cambiar porque es que él es el amor de mi vida. O sea, todo eso lo sustenta, ¿lo veis? Y eso es lo que está calando especialmente, hoy justo salió un artículo aquí en la Pompeu Fabra sobre los adolescentes y el amor romántico. O sea, el amor romántico es lo que está haciendo ese neomachismo, esa nueva recreación es lo que está haciendo que cada vez haya más adolescentes que sufren violencia de género. El amor es posesión y exclusividad. Si no tiene celos es que no me quiere. Está demostrado con varias investigaciones. Cuanto más integrado tienes el mito del amor romántico, más sencillo que sufras violencia de género. Y luego hay toda la sensibilidad de los medios de comunicación. Esto es El País, si no me equivoco. Mata a puñaladas a su pareja.
Es la página 64. No había más sitio para poner el anuncio de porque cada corte necesita un cuchillo perfecto. Obviamente luego pidieron perdón, pero esa es la sensibilidad que hay hacia la violencia de género. O sea, está cambiando, pero es que esto es un reflejo. Si trabajáis con adolescentes, os recomiendo muchísimo a Pamela. Tiene un... veréis en YouTube, tiene un programa que se llama No solo duelen los golpes. Ella es una chica que sufrió malos tratos y es muy teatrera. Y ella lo cuenta, soy teatrera, pero lo que cuento es la historia de mi vida. Y lo que dice es, a mí me dolieron los golpes, pero el maltrato psicológico no me lo he quitado nunca. Y ella lo que se dedicó es a ir haciendo charlas por diferentes institutos sobre esta temática, y encontraréis fragmentos de la charla. Y ahora está por aquí en España, porque estuvo en Latinoamérica, así que os recomiendo que le echéis un ojo porque es muy interesante cómo habla a los adolescentes sobre ello. Y luego hay otro vídeo que es el de Jordi Évole, El machismo mata. Y a mí especialmente me gusta mucho también el taller que hace Marina con adolescentes, así que os recomiendo que le echéis un ojo de cómo trabaja ella toda esta temática y cómo hay recursos para ir avanzando. Si media naranja no alcanza ni para un vaso de zumo, tampoco sirve para completar una vida. Esto nos lo deberían decir en el instituto. Si tu ex te dice, nunca vas a encontrar a alguien como yo, dile, esa es la idea. ¿Pero qué te dice? No, pero volved, seguro que vais a volver. No, pero seguro, no se puede volver a intentar porque tú te crees que esa relación es para siempre, ¿no? Y este me encanta. Yo doy clases en un máster de intervenciones educativas y sociales y cada año tengo una fan de Grey. Que digo, ¿para qué te apuntas a la asignatura si eres fan de Grey? Si sabes que... Yo cada año tengo una y luego mi hermana en las cenas de Navidad, que tampoco puedo meterme con Grey, y entonces esto es como... ¿Qué es las 50 sombras de Grey? La gente dice, no, pero ella lo hace de forma libre, no, pero... Neomachismo. Estas frases son del libro, ¿eh? Quiero que te comportes de una forma concreta y si no lo haces te castigaré. Quiero que te lo quedes, porque él le regala un supercoche. Y se acaba la discusión. Es muy sencillo, no tienes que pensar en nada de eso. Como sumisa mía, tendrías que agradecérmelo, limítete a aceptar lo que te compré porque me complace que lo hagas. Esto fue un éxito y la gente dice, no, pero es que ella es libre, no, pero lo acepta. No, eso es un refrito de lo que tenemos. Y entramos en la perspectiva de género ya, en educación. ¿Sí? Os he dicho que era todo el batiburrillo para acabar bastante rápido. La violencia de género, sobre todo el colectivo que os podéis encontrar vosotros, os encontraréis dos tipos de colectivo. Aquel que lo ha sufrido por parte de padres y madres, o sea, lo ha sufrido como de forma indirecta. Sabéis que en principio en este país no se contempla que los menores sean víctimas de violencia de género. O sea, se llegan a hacer aberraciones bastante grandes de hombre ya con juicio sobre maltrato y la custodia sigue siendo compartida. Yo, por ejemplo, me acuerdo de un caso de un hombre que mató a su mujer y en la cárcel seguía cobrando la pensión de viudedad. O sea, hay muy poca sensibilización hacia ciertos temas y es algo que se ha ido corrigiendo. Especialmente hacia los menores, no se contempla que sean víctimas de violencia de género. Y esto es aún una lucha que aún hay mucho por trabajar. No simplemente porque lo vean, sino porque a veces también la sufren. ¿Sí? Ahora me habéis hecho recordar un caso en Italia de una chica que había sufrido violación y, no sé si lo conoceréis este caso, y le bajaron la condena al violador porque la chica llevaba tejanos. Como unos tejanos es muy difícil de quitarse, de bajarlos, quiere decir que la chica debió colaborar y por eso se bajó la condena al violador. Es que ahora, hablando de esto, retomando el tema, puede ser que sea porque lo han sufrido viéndolo o puede ser porque lo sufran de forma directa. ¿Sí? Los adolescentes no detectan las actitudes de la violencia de género. A mí esto es lo que me preocupa más. Yo hago encuestas y he hecho encuestas en adolescentes y no perciben que sufran, es más, todo el tema del celo, el control, lo ven como algo, amor romántico. Yo me he encontrado un montón de adolescentes que les he preguntado, bueno, ¿y vosotros con vuestra pareja el tema de las redes y todo esto, cómo lo lleváis? Y varias parejas, o sea, no os digo ni una, ni dos, ni tres, más de 10 me han dicho, no, lo que hacemos es tenemos una cuenta conjunta y de esa forma pues los dos así confiamos. Lo que hacemos es ver lo que hace el otro y así todo, cuando alguien nos escribe siempre es una cuenta conjunta, ya sea de Facebook, de Instagram o de correo.
¿Esto no os lo habéis encontrado nunca? Bueno, al final tienen el concepto de que amar también tiene que ver con saberlo o controlar todo de la otra persona. Cuando al final amar o confiar es seguir confiando sin saberlo todo. Pero eso es lo que nos encontramos. ¿Cuál es vuestro trabajo? Básicamente sensibilizar y prevenir, y en algunos casos os vais a encontrar con la intervención, pero básicamente es la sensibilización. ¿Y cómo lo podéis hacer? Pues básicamente teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado. O sea, tiene sentido trabajarlo en el ámbito educativo porque podéis evitar todo lo que hemos comentado y además mejorar vuestra práctica profesional. Sois vosotros agentes de cambio, sois como una diáspora, ¿no? Es el diente de león que soplas y que podéis evitar estereotipos, ampliar ese concepto de violencia de género que hemos dicho, proponer modelos alternativos de ser hombre o ser mujer y no caer en esos valores y creencias que hemos ido comentando. Y al final todo eso mejora vuestra práctica profesional y mejora la vida de los alumnos y alumnas que tenéis. Básicamente es crear contextos que sean coeducativos. Os he puesto una diapositiva por si alguien le quiere pegar un ojo luego, tranquilamente. Pero es ser consciente de esto. Y con esto ya casi voy acabando, ¿eh? ¿Aguantáis 10 minutos más? Bien. Vamos a ver un experimento sobre la socialización. A través de un famoso experimento se muestra cómo. Tomamos a un bebé. Lo vestimos de rosa. Y luego pedimos a unos adultos que no saben que es un niño que le hablen. I can tell that you're a little girl, and I bet you're very nice to your mummy, and I think that you're going to be very beautiful as well. Is wearing pink a beautiful thing for you? If that makes me think you're a girl. It's a beautiful big girl. Yes. And pretty little face you've got there. Oh, oh, oh. Después cogemos al mismo bebé. Le quitamos la prenda rosa y la sustituimos por una de color azul. Must be a boy. You're wearing blue. You're a little boy, I think. Huh? Oh, look at that. Look how strong you are. Whee! Hey, you're big, aren't you? Look at you. You're like a little wrestler with your big hands and your strong little body. Oh, you're a very strong boy. What are you going to be when you grow up, eh? I think you're going to be a policeman. What are you going to be? Are you going to be a little dancer? Be a beautician or maybe even an actress because you're very, very beautiful. I think you're going to be a big football player. I think that probably as a Pero no solo influyen las palabras que oye el bebé, sino también la forma de tratarlos. A las niñas se las acuna y se les habla más. A los niños se los sostiene de pie y se los maneja de forma más brusca. Y todos los días, una y otra vez, los bebés oyen que les llaman niña o niño. Little boy. Big girl. Lovely boy, aren't you? There's a good girl. Strong boy, aren't you? Obviamente hay el tema de la socialización y cómo de forma inconsciente hablamos hacia hombres o mujeres. Pero además hay muchas cosas o detalles o el checking que os he puesto de aspectos que podéis tener en cuenta en el aula. Primero en el contenido de las materias, que es incorporar la perspectiva de las mujeres o incorporar temáticas de mujeres. Hay un tema, y ahí podéis buscar varias investigaciones, sobre la forma de transmitir. Está demostrado que hay ciertas metodologías que funcionan mejor en hombres que en mujeres, así como sistemas de evaluación. Hay sistemas de evaluativos que, por ejemplo, los tipo test funcionan mejor para hombres que para mujeres. En cambio, metodologías, por ejemplo, como el aprendizaje basado en problemas, funcionan mejor en mujeres que en hombres. Y esto lo podéis comprobar. ¿Cuál es mi consejo? Pues clases lo más ricas posibles. Cuantas más metodologías, igual que las inteligencias múltiples, cuanto más variado sea, más promovéis que no haya esa diferencia. Luego hay un tema de lenguaje inclusivo.
deberíamos incorporarlo. Participación equilibrada de todo el alumnado. Yo creo que es algo que va cambiando cada vez más, pero tendemos más a escuchar a hombres y darles más importancia que a las mujeres, sobre todo cuando hay un auditorio grande. Sensibilizar en las violencias de género y analizar el currículum oculto. A veces hacemos cosas que no tienen nada que ver con lo que decimos, y eso como docentes nos pasa muchísimas veces. Incorporar la perspectiva de género en aquello que se estudia. Dar visibilidad en la producción científica de mujeres. ¿Y esto cómo se hace? Muchas veces invisibilizamos a las mujeres a través de no poner el nombre completo. Ponemos el apellido del autor o simplemente la inicial y damos por hecho que toda esa producción solo es de hombres. Una de las cosas que se pueden hacer es poner el nombre completo. ¿Se entiende esto? Nos quedamos con el M y pensamos que las mujeres no producen, que solo lo hacen los hombres. Y sobre todo, y de esto iba toda esta parte y todo lo que hemos hablado durante esta hora, es no repetir ni perpetuar estereotipos, ni en el contenido, ni en el alumnado. Os he puesto un programa que a mí me gusta mucho, que es Ni ogros ni princesas, por si queréis echarle un ojo, de cómo trabajar con adolescentes. Tenéis otro que es de la Fundación de la Caixa, de Tolerancia Cero. Y ahora hay uno muy interesante que es de Violencias 2.0, de todo el tema de las redes, que eso daría para otra charla más. Y básicamente, cerrando la sesión, lo hemos hecho muy de forma, yo quería provocaros la curiosidad, espero que haya sido por lo menos un poquito. Ha sido de una forma también vivencial, pero os he puesto cómo podéis continuar. Desde series de televisión, películas, y luego os he puesto diferentes niveles de libros. Películas, Las sufragistas, Las horas, Ángeles de hierro. La última temporada de Big Little Lies está muy bien por el tema de violencia de género en la pareja. Broadchurch, la segunda temporada, a través de una violación, es muy interesante para ir quitando estereotipos. Y luego, diferentes niveles. Íbamos a ser reinas de Nuria Varela, El laberinto patriarcal. Mira, la cosa moral era, sí, Irigoyen. El libro que os decía del amor romántico como coartada, que es de las mallorquinas, de Bosch y Ferrer. Si alguien quiere ampliar un poquito más, hay la violencia contra las mujeres, a Miguel Lorente, que lo hemos comentado antes con Mi marido me pega lo normal. Y luego ya niveles así como mucho más teóricos, pues encontramos a Raquel Osborne o Los géneros de la violencia, que a mí igualmente es muy light y para empezar a mí me encanta. Dicho esto, si hay alguna pregunta más, dale. Sí. Lo dicen. Primero, el feminismo no es en contra del machismo. Ahora se han inventado una nueva palabra que es embrismo. O sea, el feminismo lo que busca es la igualdad, no estar por encima de los hombres. Y esa estrategia de decir que el feminismo va en contra del machismo es una forma más para desarticular el feminismo, pero no busca... O sea, obviamente habrá alguien radical como lo hay en cualquier lugar, pero la base del feminismo empezó para conseguir el voto, luego fue para conseguir derechos y luego se ha ido ampliando. Bueno, es una herramienta más para desmontarlo, pero solo hay que leer un poco, luego para ti. A mí me interesaba la parte, bueno, un argumento que sobre todo escuchan chicos, sobre todo por internet y todo esto, que es, leo dos cosas. Una es, algo has tenido que hacer para que te pase esto, eso es uno. Y un argumento que utilizan muchos hombres es, bueno, hay también mujeres que pegan a hombres. El número es... No sé, en violencia creo que es bastante bajo, pero en psicológico y todo eso pasa, Relaciones tóxicas las hay, yo lo he dicho al principio. Hay mujeres que pegan a hombres, lo que es muy menor, es bastante anecdótico. Pero yo creo que cada vez más sabemos menos del amor y caemos en relaciones más tóxicas, y eso cada vez nos lo encontraremos. Otra cosa es si lo que sustenta esa relación tóxica es que el hombre está por encima de la mujer. Si no es eso, es una relación tóxica. Si lo que sustenta es que el hombre está por encima de la mujer, es una violencia de género. Hay muchas veces que dicen, bueno, la mujer le pega. No, se está defendiendo. Siempre y cuando, y repito, sea porque estamos hablando de una relación en la que el hombre tiene el poder sobre la mujer. Si no, es otra cosa, es
relaciones tóxicas y a ver las haylas. Lo que no estamos hablando de causa mundial de muerte, ni hablamos de 49, pero las hay. Y el comentario este es muy típico, ¿no? De algo habrás hecho. Pues Diana Kerr, pues iba con un pantalón corto, ¿no? Parece que se justifique. Porque la mirada siempre está en la víctima. Es lo que os decía, en vez de llamar cuando te han violado, no deberías llamar cuando tienes ganas de violar. Si le diéramos la vuelta a todo esto, quizá lo arreglaríamos un poco. Aquí para adelante. El lenguaje nos posiciona y el lenguaje es poder. Y al final yo creo que empezó visibilizando a la mujer y yo creo que lo que deberíamos hacer es regular ya un lenguaje que sea menos sexista. Nos encontramos diversidades de idiomas que son más o menos sexistas, que el español es muy sexista, el castellano es muy, muy sexista. Y sí que es cierto que hay toda esta polémica que dices, bueno, llegamos al absurdo. No, lo que estamos intentando es visibilizar y sensibilizar. A mí llega un momento que si me dicen niño, ya no pienso en que es niño o niña. O sea, lo que me ha hecho es sensibilizarme en que hay una realidad y que la sociedad está montada prácticamente al 50%, ¿no? Hay 50% de hombres y mujeres, y que merecen representatividad. Al final no sé si nos tendríamos que quedar con lo más de, ¿utilizamos miembros o miembras? Utilizamos, ahora no sé cuál era la última de esta semana. Portavoz y portavoces. Nos deberíamos quedar con qué está pasando que sigue las mujeres invisibilizadas, más que con ese hecho concreto. Espera, que vaya por aquí. Dale. Daría para mucho, por eso intento simplificar. Aunque detectásemos todos los micromachismos que hay hoy en día, que va a patadas, como has dicho, el género es algo construido socialmente, entonces mucho más allá, ¿no? Habría que revertir toda esta construcción, ¿no? Y en Totalmente. tu caso, ¿cuál sería esa construcción hipotética que habría en un futuro? O sea, ¿hasta dónde podríamos llegar? Porque si va a haber una construcción... Primero, a mí no me gusta llamar micromachismos, que es un término de Luis Bonino, que se utiliza cada vez más, pero tiene muchas críticas, porque al final son micros aquello que hace que sea el fruto de todo lo que sucede después. A mí simplificarlos me cuesta bastante, o sea, entiendo lo que me dices, pero que el concepto micromachismo no me gusta... No, porque el micromachismo se llama micro, aquello sutil, ¿no? Porque es muy sutil, pero es por eso se llama micro, ¿no? Pero no tiene nada de micro, Sí, sí, sí. porque es la raíz, ¿no? ¿O crees que hay un paso anterior al micromachismo? No. Ese es el punto de partida. El punto de machismo, bueno, al final es ese machismo, ese sistema patriarcal que se refleja en ese sexismo, que es ese micromachismo. O sea, sí que hay mucho más atrás. Para mí deberíamos empezar a plantearnos, yo no creo que solo el tema de la violencia de género, hay muchísimas más violencias en las aulas. O sea, creo que deberíamos tener como un pacto de Estado de muchísimas otras cosas. Entonces, ¿cuál sería el sistema ideal? En la que hombres y mujeres nos sintiéramos como personas libres de ejercer como sentimos, no porque nos diga un mandato cómo debemos comportarnos. Para mí esa sería la base, la libertad. Seas hombre, mujer, heterosexual, homosexual, fuerte, débil o como te sientas. Hay una cosa que es la teoría queer que nos dice eso, ¿no? Que hay un fluir, que yo a veces me siento súper masculina y otras me siento súper femenina. O sea, yo no soy todo el rato la misma persona. Y eso es lo que deberíamos entender. Ni tú como hombre ni yo como mujer somos estáticos. Fluimos constantemente. Dale. A mí me gusta mucho viajar y a mí me gusta mucho ver a una mujer que se ha armado de valor, que no debería haber tenido nunca este valor para empezar un viaje sola, ¿no? Y muchas mujeres, no, yo viajar sola, no puedo, es peligroso. Y o sea, en primer lugar nunca deberían haberlas puesto en esta posición, pero bueno, a pesar de que es más difícil, se han animado y no sé, es que lo veo por todos lados. Pero nos han educado desde pequeñas, ¿no? De que no puedes, eso no es de mujeres, te pueden violar, te puede pasar algo. Claro, eso yo luego activo un viaje y digo, ostras, a mí me pasa este año, digo, voy a hacer un viaje, ay, pero me va a pasar algo sola. Y lo veo en eso está ahí.